Ok. Muy bien, tras el feriado, vamos a consultar ahí si fue feriado también en México, el amigo Gustavo Ferrer Wolfson, tras el feriado con motivo religioso, que en buena parte de la Iberoamérica y Latinoamérica se da, ayer lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, volvemos al andar aquí en nuestros este, entrevistas en streaming en nuestro canal de YouTube Abordajes y esto seguramente también ustedes lo estarán escuchando mañana miércoles en Construcción Plural. En este caso, una vez más, con nuestro corresponsal en América del Norte, el amigo Gustavo Ferrari Wolfson, que allí está. Don Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo va usted? Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Ya lluvioso por acá. Igual Y aquí. no es ¿No? una festividad. El día Ah, de ayer no fue una festividad. ok. No te olvides de que la iglesia no está relacionada, unida constitucionalmente con el Mm, Estado. sí. Entonces, todas las fiestas religiosas no se celebran, salvo Ujú, Semana Santa, ¿no? Jueves Santo, ujú, pero sí, más que todo por un concepto turístico que religioso. Si bien es un país altamente religioso, sí. ellos en la década del 30 tuvieron lo que se llamó la famosa Guerra de los Cristeros, que fue, digamos, la última parte de la Revolución Mexicana, ¿no? La de Zapata, Obregón, Sí. Cárdenas, etcétera, etcétera. Bueno, en una persecución masiva hacia la religiosidad. Y es más, hay mártires y santos. eh, ¿Me escuchás? Yo ahí te perdí, Gustavo, ¿eh? A ver, yo no te estoy escuchando, ¿eh? En este momento. Bueno, a ver, supongo que es eh, ahí, recién, reci- ahí te recuperé, ahí te había perdido. Dale, dale, sí. Sí, recién en la época Sí. del año 80 más o menos, Ujú. se reanudan las relaciones con la Santa Sede. No había relaciones con la Santa Sede, ¿no? Hasta la visita que hace Juan Pablo segundo, perdón, que es la primera visita que él hace una vez consagrado Papa a México, Ajá. que yo creo que la he contado en una nota que en Sí, su sí, momento vos publicaste, ¿no? sí, sí. O sea, primero, el presidente lo recibe como jefe de Estado a jefe de Estado. Mm, O sea, lo saluda y se retira. Le dice, quédese usted con su filigresía. Y no hay ningún tipo de recepción oficial. sí, sí, Digo, esa dualidad, sí. porque él vivía con su madre, que era una señora de comunión diaria, y en la casa, digamos, de gobierno, por decir la Quinta de Olivos, que se Sí, llama Los Pinos, donde vivía sí, el la pino, sí. presidente, había hecho una capilla especial para que su mamá recibiera misa todos los días, ¿no? Entonces digo, esas contradicciones, ¿no? Donde vos teóricamente todos los políticos recibían a los sacerdotes o a los sacramentos de su familia, pero en público no podían aparecer. Y los sacerdotes no tenían prohibido vestirse como tales más allá del ámbito de la iglesia, de su parroquia, etcétera, ¿no? O sea, eran esas cosas. Hay una, como siempre en esa sátira tan buena que hizo la sociedad mexicana Cantinflas, hay una película que se llama El Padrecito, donde un poco analiza esa situación, ¿no? Ajá, bien, Entonces, las bien. festividades católicas no son consideradas fiesta nacional, salvo, salvo que tampoco es feriado, pero es la unción. Ellos festejan ahora el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, Ah, ok. donde oficialmente aparece o se abre una etapa eh, de semanas que se llama el efecto Guadalupe Reyes, como si fuera el nombre de una persona. El señor Y, Guadalupe Reyes son todas las actividades festivas que se hacen ajá. entre el 12 de diciembre, que es digamos, la conmemoración de la Virgen Ujú. Guadalupe, hasta el 6 de enero, que es el Día de Reyes. Ok, ok. ¿No? Es más, turísticamente, la mayoría de las ciudades eh, em, abren lo que se llama el operativo Guadalupe Reyes, que es, como es la época de los turistas, entonces Mm, mayores controles de seguridad, vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. bien, bien.
Bueno, ¿cómo está hoy el México entre movilización oficialista y movilización oficialista? La reaparición con un libro, hasta donde me permito contactar un poco con la realidad de México, de Don AMLO, el líder, el ex líder, veremos cómo le llamamos, cómo le llamas vos, las relaciones con Estados Unidos, digo, ¿en qué punto estamos en este momento? Un Trump que se sacó la foto, ¿no? Con la presidenta Claudia Sheinbaum ahí en el sorteo el viernes pasado, fue, ¿no? Del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Exactamente. Bueno, empecemos por la parte, digamos, jocosa. La presidenta dijo que ella no va a ir al partido inaugural porque no le interesa mucho el fútbol y que ponía a disposición, iba a sortear su entrada de acceso. La pregunta es, ¿no? Que es un poco el Vox Populi, ¿necesita un presidente de la República de el país sede un Sí. boleto para entrar al mundial? O Sí, sea, rarísimo. ¿no? Sí, 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 ¿No? sí, 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 Entonces, sí. bueno, pero y a esa persona, perdón, ¿no? Que ella va a sortear y le va a Sí, regalar el sí. boleto. Va a estar en la fila de honor con Infantino, Trump, No, no o creo, no sea, son creo. esas cosas, ¿no? Sí, Pero sí. para que veamos cómo estamos. Mira, fundamentalmente yo creo de que, más allá de la decisión de que le guste o no, es Mm. una situación que se ha repetido ya. México sería la tercera vez que organiza un mundial, y en el año 70, que fue el primero, y en 70, el sí, año, México y 70, en sí. el año 86, el famoso Mundial de México Diego, 86, ¿no? sí. Los presidentes que inauguraron recibieron una rechifla atroz dentro del Ajá, estadio, ¿no? ajá. Es parte, yo creo que de la idiosincrasia mexicana, no es por simpatía, capaz que va al día siguiente y se saca la Sí, foto, sí, sí, no sí, es sí. por rechazo, ¿no? Pero vos fíjate lo que está pasando y digamos, creado por las mismas hinchadas mexicanas, el grito homofóbico que ha llegado a tal situación de que prácticamente están suspendiendo los partidos. No sé si escuchás No, no tengo as- ni idea de eso. A ver, ¿qué bueno, el grupo gritan contra la presidenta por su género y no, demás? no, el grito homofóbico Sí, empezó en México y fue contagiado vos sabés que por una cuestión de negocio comercial y de asistencia, la selección mexicana juega en ciudades americanas de alta sí, población, concentración de sí, 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 mexicanos sí, sí, sí. que viven allá. Entonces, el grito homofóbico empezó hacia los arqueros contrarios en el momento que en un tiro fuera de juego ellos sacan la pelota del área chica, Ajá. ¿no? Entonces, que generalmente, si nosotros acordamos de chicos, la tribuna que se ponía de espaldas al arquero no siempre era la tribuna más ad hoc, ¿no? Sino la más contraria, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces empezó el grito homofóbico, es la palabra PUTO, ¿no? Sí. Pero en una suerte de cántico, o sea, que empieza desde muy bajito hasta la O final, es un grito de todo el estadio. Sí, ¡Puto! sí. Bueno, empezó primero como una broma hasta que alguien realmente se queja a la FIFA, y actualmente cada vez que se produce, por más de que entonces se suspende el partido, el árbitro puede dejar pasar entre 1 a 2 minutos, ¿no? Y es sancionado, digamos, el equipo que, que proclama Sus hinchas o que gritaron esto. Sí, sí, exacto, sí, ¿no? sí. Entonces, te digo, es parte del folclore, si querés llamarlo, del estadio. Por eso no te digo que la silbatina necesariamente sea un rechazo al sistema, pero pasó en el 68, Mm, perdón, en el 70. Digo 68 porque empezó en los Juegos Olímpicos famosos del 68 sí. de México, ¿no? Pasó en el 70 y pasó en el 86. Aquí Eh, leo nota periodística, por ejemplo, no de reprobación de 70, 86, sino de este grito de, vamos a decirlo, puto. Leo, por sí. ejemplo, la nota de 2017, con lo cual esto viene de ya de No, años, no, hace meses, viene de viene, hace mucho sí. tiempo, Y exactamente, pero ¿no? que se está diciendo, perdón, puta por la presidenta y ya no puto, que me decís No, no, que, no, no, es puto
porque, a ver, el arquero del equipo contrario es punto, ¿no? Sí, sí, Eh, por decir. es Bueno, como pero ¿y qué tiene que decirle, ver esto Mari. la figura de la presidenta? En los estadios se está Bueno, no, cantando. no, la figura no, pero es la posibilidad de que cuando ella realmente inaugure oficialmente, Le griten esto. no, no le griten, digamos, esa palabra, pero la chiflen. Ok, ok. Como ha pasado ¿Eh? en 70 y 86, decís. Ok, ok. Exactamente. Y Yo que eso pero es, perdón, cuando haya el partido de inauguración, el primer partido del Mundial, quizás te estoy preguntando algo que no tiene respuesta aún. ¿Cuál el primer partido que se juegue en México? ¿O qué es una instancia sí, importante? O sea, ¿Claudia no va a asistir a ningún partido del Mundial en México porque no le gusta el fútbol? Es medio insólito. eso es lo que ella dice. Bueno, medio insólito. Y bueno, ¿no? Eso es lo que hay que ver además, de acá a un año cómo están los humores Sí, también sí, 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 políticos, sí, ¿no? sí, 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 Pero insólito. volviendo a tu pregunta inicial, digamos, de los humores. Este sábado se cumplió el 7º año de la toma de protesta, de la asunción de AMLO, y Ujú. donde ellos llaman, es el 7º año de la famosa cuarta transformación, que es el proceso político, ¿no? Que está acompañando a este gobierno, como fue al de Andrés Manuel. Se hizo una gran manifestación, volvemos siempre a lo que pasa en las plazas, nosotros también lo hemos visto en la Sí, Plaza de Mayo, donde los números muchas veces de los supuestos asistentes no coinciden con la sí, dimensión geográfica de la plaza, ¿no? sí, sí, Hablan de 600.000, los que sí, sí. están, dice que la plaza llena, tomando en cuenta la vieja fórmula de 4 por metro cuadrado, no, no junta más de 240.000, pero evidentemente fue una movilización, como llaman aquí, de acarreados, muy, pero muy fuerte. ¿Qué es lo que ella un poco recordó a López Obrador, a este movimiento, a que el poder volvió a los pobres, que es el pueblo el que gobierna, etcétera, 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 en una suerte de seguir mostrando la muñeca política que tampoco hoy nadie la cuestiona porque no hay una oposición en sí. Lo que sí se está produciendo es un descontento. O sea, un descontento porque las condiciones básicas, ¿no? De educación, salud están teniendo bastantes problemas porque evidentemente los programas sociales necesitan un financiamiento que está siendo sujeto a recortes muy fuertes en temas básicos para seguir alimentando subsidios más subsidios más subsidios, ¿no? Vos tenés en cuenta de que toda la población en edad escolar de todo el país, cuando digo edad escolar, estamos hablando primaria, secundaria y universidad, prácticamente son becados o tienen un apoyo social, ¿no? Ayer estaba conversando con el director de un programa que se llama Jóvenes Construyendo Futuro, también manejado evidentemente con ciertos lineamientos políticos, pero bueno, un chico que se supone que puede entrar en ese programa a partir de ciertas características socioeconómicas, etcétera, está ganando un promedio de unos $500 mensuales, que es una, entre comillas, beca, ¿no? O Sí. sea, y si eso lo multiplicas por una población que más o menos tiene 140 millones de habitantes, o sea, no te digo que todos estén en situación, pero hoy te diría que un 60-70% de la población de una u otra forma tiene un subsidio. Nosotros lo hemos visto en nuestro país, ¿no? Perfectamente, y sabemos las consecuencias. Entonces, seguimos con los problemas, digamos, de la inseguridad. Explotó el sábado un coche bomba en una localidad de Monterrey, con la cual ya ciertas rutas de transportes colectivos, de micros, ya no están queriendo pasar por ciertas rutas. En fin, es una descomposición que no te la puede totalmente controlar los aspectos ideológicos, por más que vos los llenes de retórica. Y yo creo que ese es un poco el gran desafío de México en los próximos años. Primero,
en un año en un año y medio van a tener las elecciones de mitad de término, un año y medio donde tampoco va a ser ese tiempo, porque fíjate, no sé si te lo comenté en otra oportunidad, estamos hablando de una elección que va a ser el 2 de junio del año 27, eh, pero ha empezado el movimiento político ya en este mes. En ¿no? el caso de Morena, ¿no? El partido oficialista, donde Eh, ellos siempre proponen o señalan de que los candidatos van a elegir o son electos de vez de una interna por encuestas internas, ujú, ya sí, han empezado a medir. ¿Por qué? Porque si bien el proceso empieza formalmente en septiembre del año próximo, ellos contemplan que desde abril a agosto, fines de agosto, que termine el Mundial, sí, políticamente va a ser nada. muerto, Sí, o sí, sea, sí, un sí, país muerto. sí, sí, Entonces nadie se va a... Entonces todo aquel adelantado o más o menos aspirantes, te diría, hoy ya empezó, digamos, sus actividades y movimientos políticos, que, digamos, son, por un lado, eh, interesantes dentro del punto, digamos, de la actividad, pero al mismo tiempo onerosos, porque aquella persona ya está desembolsando cantidades de dinero para el pago de estructuras, políticas, negociaciones, etcétera, etcétera. No es lo mismo hacerlo 5 meses antes que hacerlo sí, sí, casi claro, sí. un año y medio antes, ¿no? Sí, sí. ¿Y quiénes Pero pican bueno, quiénes pican en punta, digamos? A ver, primero, vamos por partes. ¿Quién pondrá un poco el dedazo de esta encuesta un poquito manejada, digamos? AMLO, Claudia, capitotes del partido. ¿Quién designará al candidato? ¿Quiénes designarán al candidato de mira, alguna manera? históricamente hay un tema muy interesante en México, ¿no? Históricamente, s- los candidatos a gobernadores los ponía el presidente. Es más, te Sí. digo, en el viejo priismo hasta te ponía el candidato a intendente de un pueblo desde la Ujú, presidencia de la República, sí. ¿no? Cuando el PAN, durante esos 12 años de mandato del PAN, lógicamente en provincias que conservaron el control político el PRI, el gobernador se quedó con la potestad de elegir a su Ujú, sucesor. Sin embargo, ahora en el nuevo esquema se está produciendo una disyuntiva muy interesante, porque evidentemente todo gobernador actual quiere poner su sucesor, más que todo para garantizar su propia impunidad. En sí. cambio, la señal muy clara, y sucedió ya en los primeros años de AMLO como presidente, donde le tocó cambiar algunas provincias, no fue muy claro. El gobernador lo pone el presidente. Ujú, Y vos fijate que te doy caso específico acá en Quintana Roo, donde ya se ha destapado, la gobernadora tiene un candidato, digamos, propuesto de acuerdo a su gusto, ujú, color y todo lo demás. Y si bien es lo que acá históricamente se llama el tapado, hoy por hoy la misma presidenta ha dicho, yo voy a poner los gobernadores. Entonces, tenés ujú, dos aspectos: que la actual gobernadora pueda convencer a la presidenta de que sí, su elegido es el sí, más oso, o directamente la presidenta lo pone. decida por otro. En el caso de Quintana Roo, se está dando esa posibilidad. Ha aparecido en las últimas semanas un candidato quizás considerado bautizado por la propia presidenta, es el director nacional de aduanas, ese que prácticamente hoy le está dando resultados o le está trayendo la caja. Lo que ha tenido aduanas en recaudación Ujú, en los últimos años y medio ha sido asombroso, ¿no? Entonces ya ponen en duda si realmente la elección del próximo gobernador de acá
es la persona que está sugiriendo, programando y destapando a la actual gobernadora, o directamente va a ser un dedazo y un nombramiento desde el poder central. Ahora, ¿Qué es vos lo referís que... a gobernadores y arriba, o sea, sucesión de Claudia, del presidente, No, el presidente. sucesor de Claudia, Claudia no, Claudia termina en el año 30. Vos fíjate que Ah, todavía 30, falta, ok, falta mucho. ¿no? Está Ella bien, falta va muchísimo. recién en el primer año. Claro. No obstante, sí, yo te diría de que hay ¿Sí? algunos amagues. Mira vos. Uno de ellos es el actual secretario de Seguridad, que era a su vez Sí, eso fue la de ella, ¿no? Sí, persona sí, de Seguridad Pública, sí. ¿no? El ministro de Seguridad, por decir así, que era a su vez el ministro de Seguridad de ella cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de México, Mm, al cual ella propuso como su sucesor en el gobierno de la Ciudad de México. sí, Y Andrés Manuel lo bajó, no, sí, sí. ¿no? Entonces ahí tenés un claro ejemplo de que el tipo encabezaba las encuestas internas, tenía el liderazgo a partir de todos los procesos de elección del partido, pero la voz de Andrés Manuel dijo no, va a ser fulana. Y Mm. fue fulana, ¿no? Entonces por eso volvemos. Ahora la pregunta es, creo que fue inicialmente, ¿va a influir él en la designación? Yo te diría de que él podría sugerir. Ahora, evidentemente, lo que todo el mundo está esperando, siguiendo los pasos históricos de los procesos políticos del país, es cuando la presidenta en ejercicio se despega de su antecesor. Ujú. Generalmente siempre se produce después de su año de gobierno, como diciendo, ya te pagué, te cumplí los acuerdos, te dejé, no te toqué a ciertos funcionarios, pero ahora empieza mi gobierno. Claudia lo empezó a hacer o a intentar hacer, sobre todo con dos casos muy fuertes de negocios. ¿Aló? Sí, sí, te escucho, sí, sí. Perdón, creía que se había cortado. Casos de negocios que se produjeron con el famoso huachicol, ¿no? Que lo hemos hablado Sí, tanto, sí, que sí, es el todo robo el ese. mercado paralelo de venta y facturación de combustibles. Estaban bastante pegados el presidente eh, de la Cámara de Senadores, estaban bastante pegados determinado tipo de funcionarios ligados a negocios de uno de los hijos de Andrés Manuel Sí. López Obrador. Entonces empezaron a hacer investigaciones, etcétera. Y la semana pasada fue muy, pero muy simpático porque el fiscal de la Nación que estaba metido en todo eso, de repente renuncia a su cargo. ¿El Y fiscal está investigando yendo al frente? estaba investigando todos esos temas. Y Mm, como estaba tocando ciertos sectores, track. mm, sí, Ahora, yo digo curiosamente, porque todas esas personas que estaban involucradas, al cual prácticamente los habían borrado, les dijeron perfil bajo, no aparezcas en ningún evento, bla, 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 no hagas declaraciones, etcétera, 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 durante casi 4 meses habían tomado esa actitud y el sábado, que fue el evento del aniversario de Morena o de la Cuarta Transformación, estaban nuevamente en primera fila al lado de Claudia. Como diciendo, el primer intento de independencia fue ampliamente detenido desde la chingada, ¿no? La chingada es la finca donde está retirado López Obrador. López ok, Obrador hace 10 días, él había anunciado de que iba a iniciar una gira por todas las provincias, sí, presentando su su libro libro, que sí, se llama Grandeza, sobre una suerte de historia revisionista de México, ¿no? sí, sí, Bueno, de repente, el sábado antepasado, aparece un video que dura 47 minutos
él desde sentado en un Ahí, por todo el país para sí, no distraer a la presidenta, que es una presidenta buena, que hay que cuidarla, que por eso se eligió, bla, 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 bla. Pero, a ver, tuvo 45 minutos de espacio que subió por todo el país. ¿No? Como sí. diciendo, yo sigo vigente, pero yo estoy retirado, yo ya no salgo, me dedico acá, no quiero interrumpir la buena labor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue una señal muy clara, como diciendo, a ver, No desde se este olviden de mí, sí, cuartito sí, y desde esta sí, hamaca yo sigo teniendo el control, ¿no? sí. Entonces yo pienso, y contestando tu pregunta, ¿quién va a poner? Los va a poner la gobernadora, la presidenta, perdón. Una presidenta que en un análisis te diría que debería elegir personas que la blinden, no que le genere conflictos. Hoy los gobernadores, la mayoría de Moreno, puestos en su momento por intereses por Andrés Manuel López Obrador, se encontró o generalmente no le dan tranquilidad en las provincias, al contrario, son los que más están armando los conflictos y negociaciones o negociados de diferente tipo que están sacudiendo el país. Yo si fuera, digamos, presidente de México en la siguiente etapa, trataría de buscar gobernadores o candidatos que me blinden, no que me generen todos los días un nuevo conflicto, que me tengan negociando y asumiendo una posición que en el fondo te genera un desgaste. Ese, te diría, sería para mí el resumen del peligro de un chiflido el día de la inauguración del Mm, Mundial. mm. Bueno, sí, se tomé nota. En México, generalmente, después de un año de gobierno, el presidente se empieza a desprender un poco de su antecesor. Claudio lo intentó, ya hablamos. ¿Y qué pasa? ¿No va a poder hacerlo? Digo, digo, ¿ves que se rompe un poquito este camino, este sendero histórico? Con esto que hicimos, el regreso de AMLO, que Mira, él dice que a no, pero que ver, sí. Sí. no tiene la fortaleza, digamos, del creador y del patriarca. Mm, ¿No? A ver, podríamos decir un poquito el campo era 1973 contra sí, Perón, sí, sí, ¿no? sí, sí. El de la Rúa, si querés llamarlo con un Alfonsín vigente, Sí, ¿no? sí, sí, Y, sí, sí, y llenos de las picardías políticas, ¿no? sí. Entonces, en su momento, yo nunca me voy a olvidar, me comentaba un viejo amigo que venía de Francia, él de estudiar, de graduarse y hacer su doctorado Ajá, en el María Curie, y era la época de Ilía presidente. ¿No? Y que sí. él volvió, que además de Córdoba, el padre era del mismo pueblo, ¿no? Él habían comprado uno de los primeros equipos de radiología o de diagnóstico por imagen avanzado y había que entrarlo en el país, ¿no? Entonces, Ilía les había dado una tarjeta a favor, atienda al doctor tal y acompáñenlo en los trámites. Y que fue a ver al director de aduana, que no era de Ilía, era de Balbín, vio la tarjetita, la rompió y dice, bueno, mijo, ¿y ahora qué quiere que hagamos? ¿No? Como diciendo, me importa un cuerno que el presidente le mande la tarjetita, nosotros respondemos al otro ala, Es el ¿no? otro bando. Y Sí, sí, acá, sí, 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 y sí. acá es un poco lo mismo, ¿no? O sea, realmente no es fácil acompañar una gestión de gobierno con un liderazgo no, no ni siquiera como presidente, ¿no? Sino hasta te diría un liderazgo moral como es la personalidad de Andrés Manuel, ¿no? Y Sí. quizás él la sigue disfrutando, Seguramente, ¿no? seguramente, seguramente. Bueno, nos quedan, no quiero que nos corte el Zoom de la nada, pero 2 minutitos para Honduras. A ver, ¿en qué punto estamos? Trump, su apuesta, ganadora, no ganadora. ¿En qué punto está Honduras? Que es un despelote total el Mira, recuento, sí. el recuento es que llegan actas que algunas las cuestionan, no cuestionan, sigue, o sea,
Es un empate técnico que no es Mm, técnico porque, a ver, por media cabeza va sí, a uno ganar tiene el que que va a ganar. Sí, ganar, sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, estamos hablando 40-20 Sí, sí. contra 39-70, Sí, 80, sí, ¿no? sí. Prácticamente ya hay un 98% es irreversible. Eh, a ver, los que van adelante están celebrando, los que están abajo por esa diferencia siguen diciendo anomalías, pero más allá, esta mañana inclusive discutía con un colega, ¿no? Me decía paso a paso, yo le digo, no, lo que más allá quien gane, lo que hay que empezar a discutir es la gobernabilidad, Claro, 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 digamos, con esas monedas, porque vos podés claro. decir, pero son 20.000 votos, pues es un montón. Puede ser que sea un montón, pero en un porcentaje de un país estamos hablando del menos del 2%, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te genera todo ese reflejo? Y no sé, o sea, yo creo que lo primero, además, y curiosamente, no es necesariamente a presidencia. Vos fíjate que en la capital de la República se está ocurriendo lo mismo, o sea, todavía no han definido el alcalde que estaba, curiosamente oficialista, pero el tipo se había separado, hizo muy buena gestión, está empatando también con uno de las corrientes opositoras. Entonces va a ser muy difícil, ¿no? Y yo creo que todavía están en el análisis del conteo para generar después un pequeño festejo, pero lo Mm. que sigue es preguntarse, a ver, primero, Sí, sí, ¿con quién total. voy a gobernar y hasta Total, dónde, total, no? total, total. El Parlamento se elegía también en esta elección, que ya hablamos, lo Sí, sí, particular se que tiene es elige que todo. no hay segunda vuelta, con lo cual todo se No, no, elige no, no. en esta Acá es elección. parejo, se Sí, eligen sí, diputados, se eligen alcaldes y presidente. sí, 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 ¿No? Entonces, sí, eso es lo que sigue, ¿no? sí. Evidentemente, la estrategia de Trump y de un paisano mío, que eso sería un día, sería interesante hablarlo, digamos, inclusive hacer como un streaming y te dejo la idea con Carlos Fara, con Felipe, ¿no? Felipe Porque Noguera, el que sí, salió a dar la cara todo el tiempo por el Partido Nacionalista, que es el que va hoy, es el muchacho Cerecimo, que fue también intervino en la campaña de Milei, radica en sí. Brasil, estuvo en Bolivia. Cerimedo, Entonces, Cerimedo, ¿no? Cerimedo, Ceremedo, perdón. Cerimedo, sí, Cerimedo, sí, Entonces, a ver, él era la voz parlante y vocero de un partido, ¿no? De un país el cual fue contratado, pero tampoco tiene, digamos, la potestad para hacerlo, ¿no? Yo sí, lo sí, que sí, sí. decía es, busquen, no sé, un tipo del propio Sí, partido que sí, claro, salga sí, con a prosapia, con defenderlo, algo, sí, no sí, un sí, 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 consultor. sí. Entonces, Total, lo total. que se ha transformado hoy la consultoría, en el sentido, gana por mí, gana gracias a mí, y me convierto prácticamente, no sé, en el presidente o me convierto en el vocero de un presidente, de un candidato que no habla, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿no? Yo personalmente estoy en contra, hay algunos me dicen es normal, ¿no? Pero ¿cuál es el papel actual de un consultor, ¿no? ¿Y hasta dónde? Yo también hace unos meses escribí algo, ¿no? De cuando el consultor se siente con mayor poder y potestad que el propio candidato, yo Claro, creo bueno, que va. sí, Yo sí, sí, personalmente creo que vamos mal. sí, total, total, total. ¿Mm? Bien, don Gus, muchísimas No, gracias como siempre. Nos reencontramos la semana que viene.